es lo que está pasando. ¿Es real el calentamiento global? Ya nos los va a responder. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo le va a ustedes? Por acá, extremadamente complacido de compartir una vez más con ustedes. No, el placer es nuestro. Hablemos entonces de la crisis climática que aumenta, bueno, que va en ascenso. Según la revista Bioscience, sostiene que 25 de las 35 constantes vitales del planeta están al límite y se dirige a un escenario de aumento de la temperatura global de 2,7 grados por encima de niveles preindustriales a finales de siglo. Este año hemos tenido los días más calurosos de la historia, si no me equivoco. Sí, y es una tendencia. Cuando comento que es una tendencia es porque, por ejemplo, si estábamos en mayo de 2022, decíamos mayo 2022 ha sido más cálido que los mayos restantes. Después, cuando estábamos en mayo 23, decíamos lo mismo. Ahora estamos, bueno, pasamos mayo, junio, julio, agosto y hemos lamentablemente pasado la historia como, bueno, rompedores de récord en el caso de la temperatura, y repito, es una tendencia, ¿no? En días pasados, bueno, la pregunta recurrente era por qué hacía tanto calor. Había una explicación principalmente cíclica, temporal, en la cual expresamos que, bueno, hay dos picos que básicamente coinciden con los equinoccios para las diferentes latitudes y coincidía para las principales ciudades de Venezuela, bueno, en meses de abril, mayo y ahorita en meses de agosto, septiembre. Sin embargo, lo que ahora referenciamos y ustedes han comentado es que el valor de temperatura que se proyecta para los próximos años va en franco aumento, y esto es extremadamente preocupante, conducente a lo que pudiésemos llamar crisis. Yo no lo llamaría crisis, y ya vamos a ver por qué, si ustedes me lo preguntan, que ya lo estoy No, indicando. ya está sembrando y me parece valioso porque voy a ser abogado del diablo aquí. Yo soy de los que cree que efectivamente hay un calentamiento global, hay un cambio Pues se siente en climático, Venezuela. Mente Caracas, que era una ciudad fría. antropogénico, Ya por esto es Puerto La supuesto, Cruz. pero hay quienes afirman, y no se les puede quitar la razón, que augurios apocalípticos hay que yo recuerde desde que yo era niño. Siempre uno leía un artículo de científicos advierten que dentro de 5 años no habrá planeta si seguimos, si no botamos todos los pitillos. Cristo viene y viene. Si seguimos sacando a la tasa que estamos fabricando carros, se van a acabar los animales. O sea, ha habido mucho alarmismo por parte de la comunidad ecologista, lo cual le ha quitado valor a que, vamos a decirlo, a lo que podría ser un verdadero clamor, y se cumple la profecía de Pedro y el lobo, pues de que tanto decir, ahí viene el lobo, cuando efectivamente venga, no vamos a estar preparados y no vamos a estar diciendo, bueno, y eso nos lo tienen diciendo hace 30 años. Por Porque ejemplo, nos quedamos sin glaciar. El único que teníamos se derritió. ahí está uno, y aumentó la zona verde de la Antártida, que es que es el único lugar donde no debería haber zona verde, porque si hay zona verde quiere decir que ese hielo se está derritiendo y está subiendo el nivel. Pero vamos a ver lo que nos dice Rafael Javier sobre el tema de por qué esto no es conducente necesariamente a una crisis inmediata. Sí, porque fíjate, si vamos al origen etimológico de la palabra crisis, básicamente viene del área médica y la respuesta inmediata. Una crisis es la actuación de manera inmediata. Y nosotros tenemos años y años, y ustedes lo han expresado de buena manera, porque el tema es muy complejo. Fíjate cómo de alguna manera ustedes apelaron a la historia, al conocimiento, sobre todo a la representación social, que es la explicación que cada uno de nosotros tiene en función de una problemática que evidentemente es antrópica. Y digo evidentemente corriendo el riesgo de que, bueno, así como usted, el profesor Briceño, dice que quizás alguna duda, pero es que la duda, y evidentemente es fundamental, pero hay una alteración, hay un balance energético que está alterado, hay una entrada de mayor, evidentemente, o hay una emisión mayor de gases que tienen efecto invernadero, que tienen una propiedad de retener o de atrapar una radiación que básicamente es de un tipo de onda que conduce a mayor calor. Y eso, querramos o no, es evidente desde el punto de vista científico. Sin embargo, ustedes bien lo dicen. Y cuando nosotros vamos, sobre todo a mí me encanta discutir con geólogos, porque el geólogo tiene una visión, una cosmovisión diferente a quizás al meteorólogo o a los que hacemos meteorología, en cuanto a que ellos analizan y parten de la siguiente teoría, que el planeta geológicamente rocoso activo, como llaman a la Tierra,
tiene 4.500 millones de años. Y en esos 4.500 millones de años jamás ha habido una extinción por calor. Generalmente las extinciones han sido por épocas glaciales. Y hace poco, cuando digo hace poco, hablando como geólogo, hace 400 años, tuvo una miniera glacial, finales de 1600, que fue la mínima de Maunder. Y bueno, a partir de ahí, de estos 400 años para acá, ha habido una serie de cambios importantes, pero todos han ido en una tendencia al aumento de la temperatura. Quizás en la década de los 70 hubo una situación de un enfriamiento que esto tiene que ver más con un ciclo de actividad solar, que pareciera que estuviese uno hablando básicamente de cuestiones esotéricas, astronómicas, pero en realidad hay un ciclo de actividad solar que tiene que ver con las manchas solares, que se repite cada 11.2 años y que tiene una fluctuación. Pero en realidad, y ustedes apelaron a la ciencia, en la cual yo me escudo, y básicamente hay una situación antrópica que ha hecho que el aumento de la temperatura en la Tierra haya aumentado. Sea un hecho, que es un hecho que no hay que negar. ¿Y continuarán esos aumentos de temperatura? ¿Cada año se irá incrementando la temperatura de la Tierra? Sí, y es una tendencia. Fíjense que la climatología como otra ciencia trabaja con simulación. Y las simulaciones no son más que modelos matemáticos que de alguna manera predicen, pero predicen con base a una información cierta. Es decir, un modelo matemático tiene varias características, debe ser coherente, internamente consistente. Es decir, que no es que va a decir que dentro de 15 años va a pasar esto o no. Por eso es que se habla de la coherencia, de la consistencia interna y de la plausibilidad. La plausibilidad establece ciertos límites en los cuales un fenómeno es posible que se presente. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial, que forma parte de Naciones Unidas, que de alguna manera es quien tiene la palabra, no la última palabra, pero por lo menos la técnica sobre las proyecciones climáticas, ha indicado que la década que viene va a ser, bueno, evidentemente importante, ya que se ha establecido que los aumentos de temperatura van a ser gradual, y ya eso tiene que ver con todos nosotros, con políticas globales, porque va a incumplirse el acuerdo, uno de los puntos más importantes del Acuerdo de París. Ahora, entonces, como muchos apuntan, usted estaría de acuerdo que el asunto va a ir hacia adaptación y no hacia reversión. China acaba de anunciar que instaló más paneles solares en los últimos 3 años de lo que había instalado en 30 Europa, y la gente lo tomó como una buena noticia. De hecho, se suspendió la construcción de algunas plantas de gas y de carbón porque se siente. Australia acaba de tener un fenómeno único, que es que la gente ha instalado tantos paneles solares en sus techos, en sus jardines, que sobrecargaron la red eléctrica y les pidieron que los desconectaran. Es decir, no necesitaban ni siquiera producir electricidad pública porque la gente privadamente la estaba produciendo, pero a la vez ahora tanto el Bitcoin, la inteligencia artificial, consumen una cantidad de energía que no estaba prevista. Claro. Entonces lo que nos queda es adaptarnos. Vamos a ser honestos, hay que comprar acciones de gente que fabrica aires acondicionados y hay que mandar a estudiar a los hijos técnicas de refrigeración. Sí, sin embargo, y yo sé, bueno, Mariela y el profesor Briceño, que a ustedes les gusta, los argumentos, ¿no? Y pudiese decir... Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí, pero, que yo me apoyo un poco más en el tema de la mitigación, cuando digo que me apoyo, porque hay dos respuestas fundamentales ante la situación, ante el problema, ¿no? El problema ya es evidente, ya sabemos que hay una situación antrópica que ha generado una cantidad de emisiones, todos queremos vivir. Hay un libro de Thomas Jeffrey que se llama Caliente, Plano y Abarrotado, que yo siempre comento que si fuese una adivinanza, bueno, ya se lo voy a dar, un spoiler, es la Tierra. Caliente, plana y abarrotada. Caliente por la temperatura, plana porque, bueno, todo el mundo ya quiere estar por encima de la clase media, y abarrotada porque somos más de 8.000 millones de personas. Eso trae como consecuencia unos retos, y estos retos en la primera instancia es la producción de alimentos. Ese es lo primero. Lo segundo, bueno, tiene que ver con todas las acciones que día a día nosotros hacemos, y por ser carbono dependiente, por supuesto, emitimos. Pero la respuesta básicamente son dos. La adaptación, como muy bien lo dice usted, profesor, ajuste de los sistemas socioeconómicos ante lo que se avecina, pero hay una bien importante que muchas veces quizás creemos que está muy lejos, que es la mitigación. La mitigación es ir a la raíz del problema. Y en estos momentos, yo que soy del área específicamente agrícola, yo soy agrometeorólogo, trabajamos mucho en el tema de mitigación. Por ejemplo, el tema de una agricultura regenerativa, el tema de una agricultura climáticamente inteligente, se presta, y es una tendencia importante
que está tomando cada vez más fuerza, en el cual, por ejemplo, el árbol ya no se ve como el simple árbol, es decir, yo no tiendo y muchas veces me rehúso. Atención, alcaldía Chacao. Ajá. Sí, pero me rehúso a que me asocien como un ambientalista que no tiene argumentos. No, yo siempre digo, soy ingeniero y bueno, básicamente el árbol para mí es un componente importantísimo que capta CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero más importantes y emite oxígeno. Entonces, si estoy hablando de un árbol, pero pudiese estar hablando, por ejemplo, de 100.000 hectáreas de caña de azúcar que también emiten y que principalmente captan CO2, o pudiese estar hablando de un café orgánico, pudiese estar hablando de cacao o sistemas de producción de leche que son amigables y que incluso mejoran la productividad y la rentabilidad y trabajan en función de la mitigación. Entonces, la mitigación también puede ser desde el punto de vista de ingeniería. Una salida. Sí, nosotros, por ejemplo, existen tipos de secuestro, de absorción, es decir, de captación de CO2. Sí, aclare, porque por aquí se asustaron. Sí, pues estábamos hablando en su momento del tren de Aragua y dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Ajá, de secuestro como captación de CO2. Se robaron el frío. Sí, no, la palabra básica es en la mitigación, básicamente tiene que ver con captación. Se dice secuestro porque evidentemente hay unos procesos que son biológicos, como la propia, o fisiológicos, como la propia fotosíntesis, que ese es uno de los ejemplos y que yo digo y cercioro que la educación, bueno, de hace unos años en Venezuela era extraordinaria, porque yo hago 2 o 3 preguntas y todo el mundo se sabe, ¿no? Uno de ellos es la fotosíntesis, el otro es la familia, y el otro donde ha habido un grave error es en el tema de ambiente, ¿no? Y aquí lo voy a decir para no dejarlo por fuera, ¿no? Porque uno normalmente, es más, yo no soy el entrevistador, pero le voy a preguntar a ustedes. Ajá, adelante, esto me gusta. Para ustedes, ¿qué es ambiente? Y voy a comenzar. Es todo aquello que nos rodea. Que nos rodea. Miren, eso es impresionante. Pero no respondí. A 4.000. Bueno, Mariela, ¿qué es ambiente? Depende, puede ser una discoteca. Claro, de ambiente. Sí, de la comunidad LGTBI. Yo salté a responder para evitar que yo sabía. Claro, pero como el contexto es Profesor, importante, lo que nos rodea, me copié. Claro, Mariela, pero como el contexto es tan importante, hay un aspecto sociológico que tiene que ver con la deseabilidad social. Y como estamos hablando aquí de ambiente, seguramente ya ustedes pensaron en lo que tiene que ver con el tipo ambiental. Y no hay nada más alejado que un concepto de ambiente como aquello que nos rodea, ¿no? El ambiente va mucho más allá. Es el soporte de la vida. Es decir, naturaleza. Ustedes se por la ventana de allá y van a ver seguramente, bueno, extraordinario el Ávila, pero esa cantidad de árboles que tienen están fijando CO2, están dando oxígeno, pero también de alguna manera ustedes pudiesen observar más temprano que hay una radiación que no la miden, pero gracias a esa radiación se genera una temperatura capaz de soportar la forma sobre la vida. Hay una variación de presión atmosférica que genera un viento y ese viento puede mover las tormentas, no como las que están pasando en estos momentos en Miami, que lamentablemente en ocasiones se exacerban. Lo que quiero decir es que el ambiente y las definiciones son importantes cuando uno quiere entender estos temas. A mí estos temas me gustaría, y lo hemos hecho con énfasis, principalmente a tomadores de decisión, desde políticos hasta gerentes, y el hecho de que ustedes brinden un espacio tan importante que evidentemente no es un secreto. Yo me siento orgulloso cuando me llaman de Onda que me va a entrevistar. Bueno, para mí eso es un honor enorme, el hecho de que la comunicación ha sido uno de los puntos más importantes. Claro, la información. En cuanto al entendimiento del cambio climático. Y crear conciencia. Exactamente, saber comunicar el cambio climático. Porque yo he escuchado, por ejemplo, cosas relacionadas, por ejemplo, con que la alta temperatura es la que, tiene que ver por algunas otras circunstancias y no con un basamento físico, que es el que se debe comentar, evidentemente filtrándolo para que la opinión pública sepa lo que está ocurriendo. Pero es un tema interesante que se debe discutir en cualquier instancia pública. Bueno, hay que cuidar el planeta y el tema de los árboles es importantísimo, ¿no? Yo creo que si uno siembra un árbol, una planta, la cuida, está haciendo algo por el ambiente y por el calentamiento global, de una forma buscar la manera de bajarlo. Claro, y cuando conozcamos, como bien lo acaba de decir Rafael, cuando conozcamos de iniciativas que estén aplicando técnicas de agricultura, de agropecuaria, que son amigables al ambiente, puede que
sea un poquitico más caro el producto, no necesariamente, pero vale en oro el apoyar ese tipo de iniciativas porque eso hace que el resto se dé cuenta que es rentable Sí. y el resto porque mientras no lo mostremos como algo rentable, Mira, vamos a terminar como Mad Max. Los maracuchos son los únicos que van a sobrevivir son los únicos nos van a en la sobrevivir a tierra. todo. Son los únicos capaces de aguantar Están adaptados. ese calor, esas temperaturas tan altas. No, y además ha estado entrenando con los apagones, han estado entrenando increíblemente, ya sobreviven 8 y 10 horas sin aire acondicionado, Sí, una sí, gente sí. increíble. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias. A la orden completamente y atento, dispuesto. Claro que Bueno, sí. nosotros vamos al